Hola compañeras de ruta, aquí estoy. Si esta es la primera vez que estás aquí, mi nombre es Elena Bell y mi proyecto se llama La Ruta de Elena. En la descripción está la web, puedes meterte y descubrir de qué se trata esta ruta. Hoy vengo a hablar de dos cosas. La primera, elegí un arcano para hablar y luego voy a dar unos tips para que puedas hacer una lectura de tarot. Cosas a tener en cuenta. La búsqueda de la verdad, de la propia verdad. El ermitaño es una energía que propone la búsqueda de la propia verdad, cortando en la justicia, sobre todo se cortó con los mandatos heredados, con los deber ser, con el debería ser. No, es lo que es. Y a partir de lo que es empieza la búsqueda. El ermitaño con su farol va a iluminar sus miedos, va a iluminar sus oscuridades, con el plan que se expanda ese corazón, se extienda el propio corazón y pueda habitar la energía del amor. El arcano eje del 9 es el 19. Por lo tanto, aquí este ermitaño que ilumina y se convierte en sol, expansión, creatividad, amor, amorosidad. Ya no está solo, está con otro, con un otro, compartiéndose, abriéndose. Pero bueno, el camino para llegar a este sol, para este ermitaño, es con ese farol ir a iluminar. Aquí hay un pequeño sol en este farol. Luego todo se convertirá en luz. De momento es oscuridad. Y el arcano aliado de este ermitaño es la luna, justamente un arcano de oscuridad. ¿Pero qué significa lo oscuro? El mundo inconsciente, los miedos, lo no tangible, las sensaciones, los sueños. Ahí hay muchas claves. La luna nos va a hablar del linaje, sobre todo el linaje femenino, lo que estamos arrastrando y no lo sabemos. Por lo tanto, el ermitaño es la posibilidad de ir a indagar todo eso, de ir a darle luz. La luna es un arcano muy profundo y sobre todo un arcano que propone ir dentro, aliado, el ermitaño. Entonces tenemos este recorrido, el ermitaño dándole luz a sus miedos. ¿Para qué? Para que salga el sol luego. Precioso, precioso. El ermitaño nos va a hablar en una lectura de tarot de búsqueda de la propia verdad, del encuentro con los miedos, de momentos de búsqueda. No son momentos tanto de acción en el mundo, sino son momentos de retirada para el encuentro con una misma. Frente a las preguntas que responda el ermitaño, depende del tipo de pregunta, va a tender a, ok, imagina, quiero conseguir un trabajo antes de fin de año. Responde el ermitaño, en principio la respuesta no es un sí rotundo, pero este ermitaño propone entender qué tipo de trabajo quieres, qué estás haciendo con tu búsqueda. La búsqueda es desde un lugar de miedo, desde qué lugar lo estás buscando. El ermitaño es una energía que también habla de sabiduría, de la sabiduría, de la experiencia, pero también de ir al encuentro con la propia verdad. Entonces hay un paso previo frente a una pregunta tan simple como voy a encontrar trabajo antes de fin de año, que requiere una honestidad sobre el tipo de trabajo y sobre a qué no te estás atreviendo, que hay que iluminar ahí, qué miedo hay que iluminar para que ese trabajo acontezca, por ejemplo. En contra, este arcano nos va a hablar de una distancia, de una frialdad, de aislamiento, de aislarse. Muchas veces caemos en la postura de la ermitaña
¿Por qué? Porque eso en realidad esconde un control. Estando desde el lugar de ermitaña, me retiro, genial, tomo distancia. En esa acción estoy controlando lo que sucede. Si yo me alejo, no hay riesgo. Si yo me aparto de las situaciones y de mi vida, de las experiencias, no hay fallos. Entonces, muchas veces se cae en ese lugar cliché de el ermitaño, pero ese lugar está escondiendo una dificultad de enfrentar los miedos que provoca el encuentro con otra persona o con las situaciones. El ermitaño ilumina muy bien sus miedos para llegar a esto, a este compartir, a este encuentro. Un encuentro iluminado, no un encuentro preso del miedo. Los 78 arcanos del tarot, energías, arquetipos, que nos van a hablar de estados de conciencia de las personas, ¿no? De quien consulta. ¿Qué pasa? Estos estados de conciencia van fluctuando. No es que si de repente pregunto cómo estoy, sale el sol, quiere decir que estoy en este estado fijo. No hay nada fijo, al contrario. Va fluctuando y los arcanos en relación entre sí mismos generan nuevos simbolismos y significados. Por lo tanto, justo ahora mismo, en este vídeo, tú me estás mirando a mí, yo estoy aquí grabándolo. Aquí grabándolo puedo hablar de mínimo tres energías que están aquí, 3 arcanos. Y viéndolo tú, 3 arcanos, 4, fluctúa y conviven en el momento. Por eso en una lectura, porque las lecturas no son de una carta, son de más, de 3, de 4, de 5, de 10, en la relación se despliega el mapa. Entonces podemos ver un arcano de un número súper alto, un número bajo, pero esos dos nos van a estar contando algo. Voy a enseñarte esta tirada que es del pasado, presente, futuro, con un arcano guía. Algo muy importante en los tiempos del tarot y de la vida. El tarot refleja la vida refleja el tarot. El pasado, presente y futuro están conviviendo ahora mismo. Podemos ver el futuro porque está ocurriendo ahora. Podemos ver el pasado porque está ocurriendo ahora. Entonces, en esa trampa que se da muchas veces de te adivino el futuro, primero no hay nada que adivinar. En todo caso, se lee el futuro, pero con la posibilidad que lo puedas modificar. ¿Por qué? Porque no es fijo. ¿Por qué? Porque lo estás creando ya mismo. Entonces ya mismo está la posibilidad que puedas modificarlo o potenciarlo. El gran problema es que muchas veces estamos construyendo un futuro a ciegas, totalmente a ciegas, desde un lugar inconsciente, y lo que sucede es que no lo estamos viendo. Entonces el tarot hace que lo veas. Ok, lo estoy viendo, entonces puedo construir algo diferente. Muchas veces se puede, muchas veces no, quedamos atrapadas de nuestros propios mecanismos inconscientes que requieren mucho tiempo de análisis para transformar, de acción, es un trabajo de todos los días. Los mecanismos inconscientes que tenemos instalados llevan mucho tiempo. Pero la herramienta del tarot es rápida, en el sentido que, ok, tengo esta idea, quiero hacer esta pregunta, sale la respuesta, imagina que no es positiva, bueno, ok, ¿cómo puedo hacer para revertir esta situación? Y mismo el tarot te lo dice, haciendo lecturas correspondientes. Por eso es muy importante qué tipo de lectura se usa y qué tipo de pregunta se hace. Si es una autolectura, la responsable de hacer la pregunta eres tú. Si vas a una consulta o das consulta, es muy importante llegar a la pregunta lo más precisa posible y que esa pregunta también pueda abrir, que no sea desde el control, que no se use esta herramienta para controlar, que es súper fácil caer en el lugar del control, facilísimo. Pero aquí el plan es que sea una herramienta no de control, sino de expansión. Es expansivo esto.
Bien, volvemos a la tirada. Pasado, presente, futuro, arcano guía. Entonces, ¿qué ocurre? Imagina la pregunta de ¿voy a conseguir trabajo antes de fin de año? O voy a usar una que me preguntan mucho. Si voy a conocer a alguien antes de fin de año que me guste, que conecte, que encuentre relación, que haya sentimiento, vínculo romántico. Ok, si el ermitaño sale en el pasado, ya nos está hablando de un pasado en solitario. La persona ahí en su búsqueda de, bueno, el encuentro consigo misma, y también recuerda que luego del 9 viene el 10, por lo tanto el 10 abre un ciclo nuevo. Pero para abrir ese ciclo nuevo, para abrirse a eso, hay que revisar, internamente revisar. Bien, en el pasado hablar de momentos de búsqueda interna, de encuentro consigo misma, de buscar tal vez un guía, un psicólogo. Este arcano habla de un guía también, de analizar sus miedos con respecto a los vínculos. Si este arcano sale en el presente, no nos está hablando de una energía muy de estar abierta a los vínculos románticos. De hecho, si sale en el presente, este arcano está mirando al pasado. Por lo tanto, no sabemos qué arcano está en el pasado. Ahora invéntatelo tú, pero sea el que sea, está mirando al pasado, está mirando eso que fue. Está bien, dándole la luz, haciendo conciencia de lo que sucedió para hacer algo diferente en el presente. Pero de momento está en un momento de búsqueda interna. Entonces es un poco complejo que en esta manera de accionar pueda abrirse a conocer a alguien. ¿Por qué? Porque se está conociendo a ella misma. Si sale en el futuro, este arcano primero nos dice que de aquí a fin de año no va a conocer a nadie. ¿Por qué? Porque va a estar en periodo de revisión, que todavía quedan cosas por escuchar de ella misma, cosas que ver para poder abrirse a otra persona, y ahí volvemos a lo del eje. Para abrirse a otra persona, primero toca escucha interna. Ahora, si el sol respondía a esta lectura, claro que sí. Lo que responde el ermitaño y es no. Van a ser momentos de introspección, momentos de escucha. Y ahora, si el ermitaño sale en la guía, ¿de qué nos está hablando esto? Nos está hablando de, independientemente de las cartas, luego va a ser súper importante qué arcanos acompañan esta tirada, por supuesto, pero la guía habla de escucha tus miedos, paso a paso. Si conoces a alguien, es contigo, ok, observa cómo estás, cómo está tu cuerpo, cómo te colocas, los miedos que empiezan a suceder. Ideal como guía iniciar un proceso terapéutico, ideal. Ok, como ves, en cada posición, si bien el arcano dice lo mismo, hay variación, porque la posición del pasado no es la misma del presente ni del futuro. ¿Ok? Y luego con las cartas que acompañan, esto se va a transformar, porque no es lo mismo que responda el sol con el ermitaño en el presente. Imagina esto, en el pasado la luna, en el presente el ermitaño, en el futuro el sol y arcano guía el mago. Precioso. Conoce a alguien y desde un lugar muy verdadero de sí misma, un lugar muy conectado con lo que ella quiere y con la revisión de sus miedos. Si bien en esta lectura podemos observar que de momento ella en el presente está mirando al pasado, mirando sus miedos, todavía en transformación, ese sol en el futuro anuncia que sí, que se va a conocer a alguien y va a ser una relación muy plena, muy bonita, muy creativa, muy amorosa. Diferente es si responde la luna, por ejemplo. Bueno, variaciones múltiples. Te invito a que hagas estas variaciones, que cambies los arcanos de lugar. Puedes trabajar con el ermitaño, el sol y la luna, o con los que sepas, pero que juegues a hacer una pregunta y a ver qué responden, a ver qué hay en esta tirada de pasado, presente y futuro. Bien, te quedaste hasta el final del vídeo. Te voy a invitar a que hagas el curso de arcanos mayores
el curso online de Arcanos Mayores. Está en la web, en la descripción está la información. Para estudiar todo esto, estudiarlo en profundidad, aprender a relacionar los arcanos, aprender a usarlos en tu vida y para dar servicio a otras personas. Es una herramienta súper, súper, súper potente. Un abrazo grande y hasta la próxima.